La mayoría de los anunciantes cometen el mismo error a la hora de segmentar sus campañas o, por decirlo así, agregar el público ideal para vender su producto o servicio. Sucede que por querer agregar más cualidades de este cliente ideal terminamos cayendo en el grandísimo error de la sobresegmentación. ¿A qué voy con esto? Pasa que se cree que nosotros los anunciantes tenemos conocimiento a detalle de nuestro cliente ideal, cosa que la verdad esto es mentira, porque nosotros no podemos asumir que nosotros conocemos a detalle el comportamiento exacto de nuestro cliente ideal. Esto sí lo puede hacer directamente Facebook, la plataforma de Facebook e Instagram, ya que tiene una base completa del comportamiento exacto de nuestro cliente ideal, desde qué páginas web visita, qué páginas está siguiendo e incluso qué está comprando en este mismo momento. Así que quédate en este video si quieres conocer cómo segmentar fuera del apartado de segmentación de Meta Ads. Hola, mi nombre es Laura, especialista en anuncios online y CEO de la agencia de publicidad Amlaurien SAS. En este video te quiero hablar de cómo ayudarle a Facebook a encontrar nuestro cliente ideal con públicos grandes o de hecho sin segmentar, es decir, público totalmente abierto. La realidad es que aunque tengas un informe completo de tu cliente ideal, si llegas a hacer una segmentación tan a detalle, puedes empezar a crear audiencias de 100.000 personas, 200.000, incluso menos, lo cual implica que estas campañas no empiecen a rodar o que dejen de funcionar en muy poco tiempo, dejando así a Facebook con muy poca data para poder traerte buenos resultados. Así que sí, en este video te voy a explicar por qué deberíamos segmentar con audiencias grandes o de hecho sin segmentar. Te explico un poco. Facebook actualmente tiene un proceso para determinar quiénes van a ver nuestros anuncios y quiénes no van a ver nuestros anuncios, y eso se define en dos fases. Primero arrancamos con una fase de testeo, donde es una fase que entra en nuestras campañas en proceso de aprendizaje, que son campañas que están aprendiendo, recolectando data. Facebook como tal está haciendo su trabajo de coger su data, coger nuestra data y traer ese cliente ideal. Luego de esta fase sigue la siguiente fase, la segunda fase, que es cuando supera esta fase de aprendizaje y empiezan ya las campañas activas, pero con una data y un avatar de cliente ideal mucho más definido, y esto es lo que te voy a explicar aquí. Facebook utiliza tres factores claves en este proceso. El factor número uno es su propia base de datos, es decir, toda la recopilación de comportamientos, intereses, segmentos que tiene Facebook como tal de sus usuarios activos pues en la plataforma. El otro factor, el segundo factor, es lo que nosotros les entregamos directamente a Facebook, que puede ser bases de datos, píxeles, todo lo que tengamos recopilado de nuestro cliente ideal lo agregamos en esta segmentación. ¿Vale? Me explico. Facebook hace un match como tal, por decirlo así, entre sus usuarios y lo que nosotros les entregamos. Nosotros les entregamos, le decimos, Facebook, mira, te entrego este público que es el que se ha interesado en mi producto, en mi servicio, y Facebook lo coge y dice, ok, voy a buscar en mis usuarios quienes tienen comportamientos similares a los que me entregaste, y de aquí se crea una segmentación como tal para ir a ese público ideal que nosotros estamos buscando. Y aquí te quiero explicar algo. Aquí como tal, Facebook hace un filtro ya con esta información del factor número 1 y el factor número 2 para llegar a una audiencia similar de la que nosotros estamos buscando y poco a poco ir mejorando en recopilación de ese cliente ideal para siempre llegar mucho más a detalle a este cliente ideal. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una audiencia de 3 millones de personas, pero Facebook crea un filtro con la información que le dimos, con la información que ellos tienen, para llegar a un porcentaje muchísimo menor en esta fase de aprendizaje, ¿vale? Es decir, en esta fase de aprendizaje lo que Facebook va a hacer es mostrar nuestros anuncios para ver las reacciones, para ver cómo está funcionando, y si va bien, obviamente pues ya crea su cliente ideal, ya sabe cuál es su avatar exacto y empieza a anunciar a más ese público, a más esa audiencia que ya tenemos segmentada. Pero en una primera fase como tal, Facebook no anuncia directamente a la audiencia completa que tenemos de 3 millones, sino a un factor muy pequeñito de esta audiencia total para hacer esa fase de testeo, esa fase de aprendizaje. Es por eso que si hacemos una segmentación tan detallada en Meta, esto implica que las campañas no puedan iniciar a correr por el hecho de que Facebook no va a esa audiencia completa que acabas de, por decirlo así, montar, sino que va a un porcentaje muy pequeño, y esto implica que si tienes
una audiencia de 100.000 personas, o tus campañas dejan de funcionar en poco tiempo o no empiezan a imprimir, es decir, no empiezan a rodar estas campañas. Luego tenemos el factor número 3, que como tal es el feedback, ¿vale? ¿Cómo así el feedback? Facebook normalmente tiene un feedback tanto positivo como un feedback negativo. Y este feedback se conoce como tal como las reacciones que tienen el cliente ideal y no el cliente ideal en nuestros anuncios, en nuestra campaña. ¿Y cómo se determina esto? Supongamos que tenemos un anuncio en el cual Facebook determina dos feedback. En este caso, el peso del feedback varía como tal en el objetivo principal de la campaña. Un ejemplo, tenemos una campaña optimizada a conversiones. El feedback principal va a ser de compra. Entonces Facebook va a prestar mucha más atención a esa persona que hace una compra que al feedback de una persona que solo hace clic en el anuncio. Como tal, lo que hace Meta es crear un avatar ficticio de ese feedback positivo para lograr alejarse del feedback negativo. Te explico. Supongamos que un usuario hizo clic en uno de nuestros anuncios, pero esa fue su única acción. Entonces, ¿qué dice Meta? Dice, ok, vamos a buscar personas que no se parezcan en este feedback, que no se parezcan nada que ver con esta acción, con este feedback, pero que sí se parezcan con el feedback positivo, que es la acción de compra. Por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos mucho también en esta parte de tener la reacción, el feedback correcto de la persona correcta, para que así Facebook pueda tener un avatar mucho más cualificado con una data mucha más exacta. Y como tal, este es el factor después de la fase de aprendizaje. Cuando Facebook ya recopila ese feedback, pasa a una etapa ya de activas. Deja de estar en una etapa de aprendizaje y pasamos a unas campañas en una etapa activas. Y ese es el factor después de la fase de aprendizaje. Cuando Facebook ya tiene nuestro avatar, ya tiene un avatar ficticio gracias a los feedbacks positivos, y así es que va a determinar quién va a ser la próxima persona que va a ver nuestros anuncios. Así que el trabajo más importante que nosotros tenemos es poderle ayudar a Facebook a que logre crear esa identidad, por decirlo así, casi idéntico de nuestro cliente ideal gracias a los feedback positivos, y esto va mucho en el objetivo de la campaña y en los anuncios, cosa que no va tanto en el apartado de segmentación, ya que los creativos son un pilar muy importante y muy fundamental para Facebook determinar quién es ese cliente ideal. Nosotros podemos tener campañas abiertas, es decir, sin ningún tipo de segmentación, solo con localización, por decirlo así, y podemos tener muy buenos resultados si tenemos la optimización de objetivo correcta y si tenemos unos anuncios que en verdad conviertan ese cliente ideal. Así que ten muy en cuenta estos tres factores fundamentales de Facebook para poder nosotros así ayudarles más en encontrar cuál es ese cliente ideal, dejar de sobresegmentar, que de verdad no es muy necesario estar en campañas poniéndole que tenga esto y que coma esto y que visite esto y que esto, porque lo que hacemos es decirle a Facebook, te estoy entregando un público tan detallado que no vas a saber con qué trabajar. Así que ten en cuenta estos tres factores que no se segmentan como tal en el apartado de Meta, sino que se le entregan a Facebook de la data que nosotros tenemos, es decir, de nuestro pixel, la base de datos, bueno, lo que tengamos como tal, email marketing, que le podamos ofrecer a Facebook para que Facebook pueda decir, listo, de esta lista que me acabas de pasar, yo tengo estos usuarios que coinciden con tu lista. Y estos son uno de los factores más importantes: data nuestra, data de Facebook y las reacciones del feedback de nuestro cliente ideal. Así que sí, segmentar sin segmentar sí es posible y se pueden tener muy buenos resultados desde que se entregue una información correcta. Y nada, si aprendiste de todo lo que estuve diciendo, deja un grandioso like en este video, compártelo a alguien si lo está necesitando o si crees que le pueda interesar, y suscríbete para vernos la próxima semana.